El título de este mensaje es Hechos capítulo 2, la persona de Pentecostés. En este capítulo de Hechos vemos grandes maravillas hechas por Dios. Observamos la venida del poder del Espíritu Santo de una manera espectacular. Veremos cómo un grupo de hombres sencillos predicó y predicaron otros idiomas sin haberlo estudiado. De pronto veremos a 3,000 personas siendo bautizadas y añadidas a la iglesia en un solo día. Les recuerdo que el libro de Hechos es una narración, lo cual nos indica que hay ejemplos a seguir, pero también registra sucesos que no se pueden repetir. Hay cosas que podemos nosotros adaptar como doctrina, mientras hay otras que simplemente están registradas como eventos de la iglesia primitiva. Por ejemplo, la manifestación del Espíritu Santo no es algo que se repite. No hay otro viento fuerte, no hay lenguas o fuegos repartidos en forma de lengua, no hay milagros, ya no hay manifestación en lenguas. Y algunos dirían, ¿cómo sabe usted por qué escoge o cómo escoge lo que es y sigue vigente y no? Bueno, el contexto de la Biblia, los escritos de los apóstoles, las epístolas del Nuevo Testamento nos indican lo que cesó y lo que continuó. Este capítulo trata de algo que se llama el día de Pentecostés. De eso se trata todo el libro. Hoy vamos a hablar de la persona del Pentecostés. Note lo que dice Hechos 2:1. Ahí en la Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Esta es una de varias fiestas que el pueblo de Dios celebraba en el Antiguo Pacto o bajo el Antiguo Pacto. Durante esta fiesta, Dios mandaba que los varones llegaran y se presentaran. Note lo que dice Éxodo 23, versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Durante este tiempo los hebreos peregrinaban hasta Jerusalén. Mire lo que dice Hechos 2:5, ahí mismo en el capítulo 2. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde dice ahí? De todas las naciones bajo el cielo. Eso se refiere a la gente que había peregrinado para estar ahí durante la celebración de la Pascua. Había mucha gente. Por lo tanto, se va a convertir en una gran oportunidad para que el evangelio sea predicado por hombres llenos del Espíritu Santo. De eso se trata Hechos capítulo 2. Se trata últimamente del evangelio, de la gente que va a ser salva. La gente le da más énfasis, por ejemplo, al hablar en lenguas, que la gente siendo salva. El ser salvo es más maravilloso que hablar o manifestar cierto don. De eso se trata el capítulo 2, de eso se trata el libro de Hechos, de gente siendo salva. Ahora, hay controversia en este capítulo, no para nosotros, para aquellos que conocemos la Biblia, somos bíblicos, no lo consideramos controversia. Sin embargo, este capítulo aborda algunos de los temas más controversiales en el mundo del cristianismo. Y aquí les voy a mencionar, son la pneumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, la soteriología, que es la doctrina de salvación, y la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Me gusta usar palabras grandes para confundir a aquellos que no estudian nada. Cuando nos enfocamos más y enfatizamos tantas cosas, bueno, mire, hay más énfasis sobre doctrina en la Biblia que lo que a veces nosotros creemos. Y aquellos que les gusta estudiar la Biblia, vienen a los estudios bíblicos como estos para escuchar la palabra de Dios durante la semana, ¿correcto? Qué bendición es poder estudiar la Biblia. Ahora, nuestro estudio va a tratar sobre 5 cuestiones importantes. Se les voy a mostrar cuáles son. Vamos a tratar en este capítulo sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a aprender qué significa hablar en lenguas. Vamos a ver sobre la remisión bautismal y vamos a tratar sobre el arrepentimiento para salvación y finalmente la membresía eclesial. ¿Por qué? Porque mucha gente ha hecho estos puntos de controversia. Por ejemplo, han enseñado que todavía puedes ser bautizado por el Espíritu Santo. Y si no hablas en lenguas, no puedes ser salvo. Y tienes que bautizarte para ser salvo. Y tienes que arrepentirte y apartarte de tus pecados para ser salvo. Nada de eso está en las Escrituras. Aunque este capítulo 2, trata con todos estos 5 temas. Nosotros vamos a verlo del lado bíblico, pero también voy a tratar con el error. Eso se trata, venir a escuchar la palabra de Dios, es a veces tratar también con el error. Ahora, en este pasaje vamos a aprender sobre el día del Pentecostés. Vamos a ver los eventos de este día del Pentecostés y lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo, que es la única ocasión donde hay o existe el bautismo del Espíritu Santo. Se menciona 6 veces,
Pero los 6 pasajes hacen referencia a este día. Le digo esto porque hay quienes dicen, bueno, yo ya fui bautizado. Me dijo un muchacho, yo fui bautizado en fuego. Porque dice la Biblia que Jesús iba a venir a bautizar en agua y en fuego. Iba a bautizar en el Espíritu y fuego. Y él dijo, yo ya fui bautizado en el fuego. Le dije, hermanito, ¿ya te fuiste al infierno? Dijo, no, el bautismo en el fuego es el juicio de Dios. Pero hoy en día, como la gente no comprende y no entiende, suena bonito, ¿no? Me bauticé en fuego. Un fuego que vino sobre mí, que no se apague el fuego que hay en tu corazón. Y hay un fuego, hermano, hay fuego. No, el fuego que Juan el Bautista menciona en Jesús, habla de un juicio. Así que vamos a tratar 3 versículos hoy y vamos a estudiar el libro de Hechos, capítulo 2. Número 1, escriba ahí conmigo, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Note una vez más, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta era la fiesta anual judía celebrada 50 días después de la Pascua. La palabra Pentecostés, mire, voy a dar una definición. Esta es la fiesta anual donde se celebra 50 días. Pentecostés proviene del griego Pentecoste, que significa, ¿qué cosa? Quincuagésima. 50 días después. Estas son las instrucciones que Israel observó enseñadas en Levítico 23, del 15 al 22. Ahora mira, había otras fiestas. Está la fiesta de la Pascua, la de panes sin levadura, las primicias o fiestas de la semana, que es esta, las trompetas, la expiación y las de los tabernáculos. Esta se llama la fiesta de Pentecostés. No se conoce como Pentecostés en el Antiguo Testamento, porque es una palabra griega como se escribió en el Nuevo Testamento. Pero quiero que vaya conmigo a Hechos 20:16. En el Nuevo Testamento siempre se identifica esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. Hechos 20:16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo quería ir a Jerusalén y pasar esta fiesta ahí. 1 Corintios 16:8, ahí en su bosquejo dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pero ¿cómo se llamaba en el Antiguo Testamento? Bueno, se llamaba la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. Esto es porque se contaban 7 semanas desde la Pascua hasta Pentecostés. Éxodo 34:22 dice, también celebrarás, ¿qué cosa? La fiesta de las semanas. Enseguida note que es la fiesta de la siega. La fiesta de la siega. Esto es porque Pentecostés marcaba el final tradicional de una cosecha anual. Dice Éxodo 23:16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha de la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Bueno, ya sabemos entonces qué significa Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Son 50 días. Literalmente es 50 días después de la Pascua. Pero en segundo lugar, vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo registrado. Vamos a ver cómo se registró. Una ocasión visité una iglesia donde mi tía era miembro de esa iglesia. En aquel tiempo yo no sabía la diferencia de iglesias. Yo no sabía que había diferencia en la soteriología, la doctrina de salvación. La adoración era muy distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Yo fui a la escuela dominical de ellos y una de las muchachas que estaba ahí dijo que el libro de Hechos es como el diario. Todo lo que usted lee en Hechos todavía está sucediendo en algún lugar. En algún lugar todavía hay gente siendo sanada, el Espíritu Santo viene sobre gente empoderándolos, todavía hay gente hablando en lenguas y todavía hay gente manifestando todo lo que usted ve en el libro de Hechos. Pero yo le puedo decir que no es así. Lo que vimos en este momento, le voy a repetir, no se vuelve a repetir. No se volvió a repetir ese viento fuerte. No se volvió a repetir ese fuego que se aparece, porque le vuelvo a decir, nunca ignoran eso. Enfatizan muchas otras cosas, olvidando lo esencial, el propósito de por qué vino el Espíritu Santo, para empoderar a su pueblo, para predicar el Evangelio.
De eso se trata. Note conmigo las 6 referencias. Estos versículos registran la venida del Consolador. Leamos Hechos 2, del 2 al 3. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero quiero que vea estas referencias. Se las puse en su bosquejo, por si usted las quiere ver, las vamos a leer la mayoría de ellos. Pero son Mateo 3:11, Marcos 1:18, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5 y Hechos 11:16. Lea conmigo ahí Mateo 3:11, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí es donde me decía el muchacho que él fue bautizado en fuego. En Marcos 1:8 dice, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Sí dice así? Lucas 3:16, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hechos 1:5, vaya ahí en su Biblia, lea conmigo Hechos 1:5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 11:16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Oh, vaya allá, por favor, Hechos 11:16. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, quiero que usted vea 2 puntos sobresalientes en lo que acabamos de leer. Hay 2 puntos. Leímos las 6 referencias, los 6 pasajes que hablan del bautismo del Espíritu Santo. Note que no hay otros. No hay nada mencionado en los libros o los escritos de los apóstoles, de Pablo, de Juan o de Pedro. No hay nada que se dice en Apocalipsis y no hay otros pasajes, nada más 2 partes en Hechos y una vez en cada evangelio, 6 veces en total. Pero en cada una de ellas vemos esto. Vemos donde dice Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él os bautizará. Note entonces que el que está bautizando es ¿quién? ¿Quién? Jesucristo está bautizando. Pero los otros enseñan que el Espíritu Santo es el que bautiza. Vamos a ver que este evento enseña que es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo. Con significa en, porque les voy a comparar en el bautismo de Juan, donde dice la Biblia que él bautizaba con agua. Entonces, cuando menciona bautiza con el Espíritu, significa que Jesucristo, cuando alguien cree en Jesús, lo bautiza, lo sumerge en el Espíritu Santo. Y no hay nada en este capítulo, ni en estos pasajes que leímos, donde el Espíritu Santo es el que está bautizando. Por eso la gente dice, ya te bautizó el Espíritu Santo. Un momentito, el Espíritu Santo no bautiza a nadie en esos pasajes. ¿Quién es el que bautiza? Jesucristo. Dice en y con una proposición que denota el medio. En este caso es el Espíritu Santo. ¿Vamos bien ahí? Muy bien, vamos progresando. Vimos el día de Pentecostés, vemos el bautismo del Espíritu Santo registrado, pero vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo explicado. Y ahí vamos a tener que enfrentar el error. Escribo ahí el error sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y este es el error pentecostal y carismático. Me refiero a la iglesia pentecostal y a los que se llaman carismáticos. Los diversos grupos de santidad dentro del cristianismo enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia continua que se debe buscar con fervor. Continuamente ser bautizado por el Espíritu Santo. Continuamente ser bautizado una y otra vez por el Espíritu Santo. Pero leímos en una vez, se dice en este pasaje, que el Espíritu Santo bautiza. Es muy sencillo entonces de señalar ese error. Algunos se refieren a esta experiencia como la segunda bendición o la santificación completa. Una segunda bendición de poder, una segunda bendición para que Dios pueda obrar a través de ti. Dentro de este amplio espectro de creencias hay quienes dicen que el bautismo del Espíritu Santo es esencial para la salvación. Y se evidencia con expresiones extáticas. Le repito, ¿el Espíritu Santo bautiza a la gente? Es una pregunta, ¿le hago? No. Recuerde,
Eso cambia todo, debería cambiar todo. Observamos con nuestros ojos 6 pasajes donde claramente nos enseña que es Jesús el que bautiza con el Espíritu o en el Espíritu. Entonces ya es una premisa equivocada decir, bueno, si tú quieres ser salvo, el Espíritu Santo tiene que bautizarte. Ya estamos equivocados. Por otro lado, dicen que el bautismo es lo que salva. He leído más de 50 sitios web de estas iglesias y en cada una de ellas enseña que el bautismo les salva y cuando se bautizan tienen que aprender a hablar en lenguas, si no, no son salvos. Pero eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Otros sostienen que la experiencia completa es el proceso de salvación, mientras otros creen que es una experiencia deseable después de la salvación. Aún después de la salvación, el Espíritu Santo no obra de esa manera en nosotros. Existe también el error de la iglesia universal o invisible. Aquellos sostienen la doctrina que la iglesia aquí le llama unirse al cuerpo de Cristo el bautismo del Espíritu. Una referencia de una Biblia que se llama The Bible Scofield Reference o la Biblia Scofield ha sido usada por mucha gente. Dice bajo la nota de Hechos 2:4 que el Espíritu forma a la iglesia bautizándolos a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Este pasaje no indica nada que el Espíritu Santo bautiza a nadie. ¿Sí me estoy explicando? Tengo que repetirle esto una otra vez para que usted pueda grabarse bien, porque aún hablo con cristianos bautistas y dicen, el Espíritu Santo me bautizó cuando fui salvo. Otros he escuchado que dicen, años después, ya que crecí en el Señor, el Espíritu Santo vino y me llenó y me bautizó. Bueno, sí le puede llenar, pero no le puede bautizar. El bautismo sucede en la salvación. Cuando usted cree en Cristo, Cristo lo bautiza en el Espíritu Santo y es un suceso que es una sola vez, pero de ahí en adelante usted tiene que pedirle a Dios que le llene de su Espíritu Santo. Es muy diferente y muy distinto, lo cual veremos enseguida. Escriba ahí enseguida, entendiendo el bautismo del Espíritu Santo. Creo que esta va a ser la sección más larga de nuestro estudio en esta noche. Un entendimiento correcto de este importante tema se puede obtener simplemente estudiando cuidadosamente estos 6 versículos. Se derivan varios hechos muy interesantes desde estas escrituras. Ahora, no vamos a cubrir los 6, pero los 6 básicamente enseñan lo mismo. Vaya a Hechos 11:6, y quiero que vea conmigo. Pedro aquí hablando a un grupo de judíos. En el capítulo 10, lo estudiaremos un día, los gentiles, los que no eran judíos, recibieron al Espíritu Santo. Y para ellos era algo asombroso. Es más, si usted puede leer en la Biblia, ellos no querían predicarle a nadie más que a judíos, pero hubo una persecución en el capítulo 8, donde fueron esparcidos y fueron predicando el Evangelio. Y Felipe va a Samaria. Y en Samaria le predica a los samaritanos, y los samaritanos creen. Pero escuchen, no reciben al Espíritu Santo en ese momento. Pedro tiene que venir, orar por ellos e imponerle las manos. ¿Por qué sucedió eso? Porque ese era el proceso que Dios había establecido. Por eso no podemos decir que es una forma de doctrina, porque ahora en el capítulo 10 no hubo imposición de manos. Y eran gentiles. En Hechos 11:16, Pedro está explicándoles a sus oyentes lo que él acaba de experimentar. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Note que 5 de los versículos que habíamos estudiado dice seréis bautizados. Y este pasaje habla de algo que ya sucedió. Él como que está mirando a lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Obviamente este evento específico ocurrió en algún momento entre la profecía de Juan y Hechos 11. ¿Cuándo sucedió? Bueno, en Hechos 1:5 vemos que el Señor Jesús les dijo que esperaran, mire, vaya allá, la promesa del Padre. Tenían que esperarse en Jerusalén para que esa promesa se cumpliera. Por eso estoy diciendo que se cumplió en Hechos 2. Hechos 1:5, ¿estamos ahí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos años. Días, porque Hechos 11 es 10 años después de Hechos 1. En Hechos 1 le dijo, en unos días van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Vaya a Hechos 2:33. Y veamos que aquí Pedro está diciendo que ya se cumplió. O sea, en ese momento, en Hechos 2, es cuando se cumplió la promesa del Padre
que el Espíritu Santo iba a venir a bautizar, Dios iba a venir a bautizar, Jesús iba a bautizarlos, perdón, en el Espíritu Santo. Hechos 2:30. ¿Ve cómo yo mismo iba a cometer ese error? Porque estamos tan programados en pensar de esa forma. Y quizás no es tan peligroso, diría usted, pues ¿qué tiene de malo? Pero si de esa es la base de cierta religión, en su doctrina, entonces es muy peligroso para ellos. Porque yo también estoy acostumbrado que el Espíritu Santo vino y los bautizó, pero no es así. Jesús los bautizó en el Espíritu Santo. ¿A dónde los llevé? Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, ¿cuándo se cumplió la promesa del Padre? En Hechos capítulo 2. En Hechos 1 y en otros pasajes vemos la promesa del Padre. Y Pedro está diciendo, me acuerdo en aquel tiempo cuando Jesús dijo, él está mirando hacia atrás, algo que ya había sucedido. En Hechos 2, aquí Pedro está diciendo, ya se cumplió, se está cumpliendo. Estoy tratando de explicarle que no es algo que se va a repetir otra vez. El primer hecho, vimos las 6 referencias se refieren a un evento específico. Los 6 versículos que les tiene ahí en su bosquejo, todos se refieren a un evento. ¿Cuál evento? ¿Cuál capítulo de Hechos? Hechos 2. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo creo que les estoy dando la respuesta muy fácil. Solamente preste atención y aprenda. ¿En cuál capítulo? 2. En el capítulo 2 se cumplió. Los 6 versículos, las 6 referencias hablan de un mismo suceso. No algo que se repite, sino algo que ya sucedió. El segundo hecho que les quiero compartir es que la profecía de Juan es sinónima con la promesa del Padre. Porque hay quienes a veces van a decir, bueno, es que Juan dijo una cosa y la promesa del Padre es otra, pero es la misma. Es la misma profecía, se refiere a lo mismo. Vaya Hechos 1:5, estamos ahí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Note que dice porque. ¿Qué significa porque? Es un puente al pasaje anterior. ¿Qué dice el pasaje anterior? En Hechos 1, versículo 4, estamos ahí. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de ¿quién? El Padre. Entonces es la misma. Usted tiene que aprender cómo piensan los que cambian o tuercen el significado de la Biblia. Ellos van a decir que Juan y el Padre hablaron de 2 diferentes profecías, de 2 diferentes ocasiones donde el Espíritu Santo iba a venir y Jesús iba a bautizarlos con el Espíritu Santo. Pero vemos, este pasaje aclara que es el mismo, es la misma. Lo que Juan dijo se refiere a lo que el Padre, a la promesa del Padre. ¿Están conmigo? El tercer hecho es el Espíritu Santo no bautiza a nadie en este pasaje. Ya se los enseñé eso, ¿correcto? No bautiza absolutamente nadie. Juan bautizó con agua. Mire ahí en Juan 1:26. Estamos ahí. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Ahora mire lo que dice Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas. Hermano Jorge, ¿puede venir a ayudarme? La palabra bautizar, ¿qué significa? Sumergir completamente. La ilustración es ser plantado. Plantar, cuando usted planta una semilla, ¿dónde la pone? La introduce debajo de la tierra. Dice la Biblia que somos sepultados con Cristo en el bautismo. La sepultura es poniendo a un cadáver debajo de la tierra. Por eso el bautismo no puede ser echar una agüita. Si él viene y le digo, le voy a rociar, ¿está bien si lo puedo rociar un poquito? No, mire, dice había mucha agua, muchas aguas. Hay pasajes donde dice que los 2 entraron al agua. No podemos entrar al agua con una copa nada más. Es más, no podemos entrar 2 en eso. Ahí hay 55 galones de agua. Suficiente para una persona, pero no para 2. Pero el bautismo requiere que la persona que está recibiendo a Cristo se sumerja, esté completamente abajo. No aspersión, unas gotitas o vaciarle un agua entero. Sino que requiere que él sea puesto completamente debajo.
La implicación entonces es que Jesucristo toma al creyente y lo sumerge dentro del Espíritu Santo. Ese es el acto de salvación, la regeneración. Le repito, este pasaje no dice nada sobre el Espíritu Santo bautizando. ¿Quién es el que bautiza? Él, Jesús, bautiza con el Espíritu Santo. Gracias, hermano. El Señor Jesucristo es el bautizador y el Espíritu Santo es el medio. Decir que el Espíritu Santo forma la iglesia bautizando a los creyentes en un cuerpo no es lo que está enseñando este pasaje. Los pasajes de Hechos no se refieren a nada de ello. Quiero mostrarle el cuarto hecho. El bautismo del Espíritu Santo fue un evento único. Solamente sucedió una sola vez. En Hechos 11:16, si me acompaña allá, por favor, quiero que usted vea. En el contexto de Hechos 11 se nos habla de la conversión de un hombre que se llama Cornelio, un gentil, un hombre que no era judío. Y esto ocurrió, le vuelvo a repetir, más de 10 años después del día de Pentecostés. Explica la importancia del bautismo del Espíritu Santo para nosotros hoy. Mire, cuando yo estoy usando la palabra del bautismo del Espíritu Santo, ya me han comprendido lo que quiero decir con eso, ¿correcto? No que el Espíritu Santo es el que bautiza, sino que somos bautizados en o con el Espíritu Santo. Hebreos 11:16, estamos ahí. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Note cómo le llama Pedro en el versículo 17 al Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo qué? El mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Qué sucedió en Hechos 2? Un gran espectáculo. Vino un gran estruendo de viento. Se aparecieron con esas llamas de fuego repartidas. Hablaron en lenguas. Hubo una gran conmoción. Pero dijo, ese mismo don que nosotros recibimos, ellos también lo recibieron. ¿Sí vio? Y no hubo nada de lo demás. O sea, no están todos los mismos componentes ahí, pero es un don. Y se le da a la persona que cree. Dice 11:17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído. Entonces, el Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo, o ser bautizados en el Espíritu Santo, es un don de Dios a aquellos que creen. Porque la salvación es por la fe. Dice ahí de nuevo enseguida, dice que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo se recibe? En Hechos 19:2. Quiero que vea lo que Pablo le dice a unos judíos que encontró. Dice, si Dios pues ¿dónde les mandé? Hechos 19:2. Dice la Biblia, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuándo? Cuando creísteis. Entonces, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo somos bautizados en el Espíritu Santo? Cuando creemos. En Hechos 10:47, vemos que fue evidencia satisfactoria para Pedro y los judíos, porque los judíos no creían, decían, ¿cómo es posible que ellos reciban el don del Espíritu Santo? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido qué cosa? El Espíritu Santo también como nosotros. Note que el Espíritu Santo debe ser recibido. Y sí vio que ellos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Entonces no puede ser el proceso que tienes que bautizarte para recibir al Espíritu Santo. Tienes que solamente creer para recibir el Espíritu Santo. Cuando una persona cree, recibe al Espíritu Santo. Después debe bautizarse en obediencia a Dios. No para salvarse, y no para hablar en lenguas, y no para recibir una segunda bendición, sino simplemente por obediencia y dar un testimonio público de que usted ha creído en Jesucristo. En Juan 14:17 vemos cómo Jesús habló de esta relación que el creyente tiene con el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros.
Hasta este punto, en el libro de Juan, el Espíritu Santo venía selectivamente sobre individuos y a menudo venía por un tiempo limitado. Ven ustedes dos varones aquí, voy a mostrarles cómo es que el Espíritu Santo obraba. El hermano va a ser un santo cristiano del Nuevo Testamento y él va a ser alguien del Antiguo Testamento. Cuando él creía en Jesús, creía en el Evangelio, mostraba en el Antiguo Testamento las sombras, las señales, creía en Jehová, invocaba el nombre de Jehová, él recibía una salvación, era salvo. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo no moraba en ellos. Se lo voy a mostrar enseguida. Moraba con ellos, pero no en ellos. Una gran diferencia. Aquí el varón recibía a Cristo y en el momento que él recibía a Cristo, el Espíritu Santo venía a morar en él. Y decía, y nunca lo dejaba, para siempre, haremos morada para siempre. Esa es la garantía de la herencia que vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Pero él creyó en las promesas de Dios. Un ejemplo en el Antiguo Testamento que recibió el Espíritu Santo, por un momento era Saúl, otro fue Sansón, otro fue Balaam. David, en una ocasión, en su tristeza por su pecado, dijo lo siguiente en Salmo 51:11, al final dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pero después de Pentecostés, ahora mora en nosotros. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Mora en vosotros. Por eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, vive en nosotros. Y hay muchos pasajes donde nos enseña, nos indica que el Espíritu Santo ahora mora, vive en nosotros. Tomen asiento, por favor. Vaya vaya Hechos 2. La Biblia usa esta palabra cayó, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo. En este pasaje, dice la Biblia, lo vamos a leer, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vaya a Hechos 8:14. Ustedes dos varones, ustedes dos, hermano Oscar y hermano Mario, ¿pueden venir, por favor? Tú, varón, también. Cupo 3. Pase para acá. ¿Usted es judío? Muy bien. ¿Usted es samaritano? Párase aquí. Usted nadie lo quiere. Usted eres el gentil. ¿De dónde? ¿De dónde eres? Eres griego. Te llamas Esteban. Y usted es samaritano. ¿Sabe qué es un samaritano? ¿Cómo? Los samaritanos eran un grupo étnico mixto de judío y gentil. Sirios, asirios con judaísmo. Ellos son los judíos. ¿De qué tribu? Judá. Tribu de Judá. De la tribu del león de Judá. Él no sabe ni qué tribu era porque pues lo que pasó es que usted lee el libro de Nehemías y Esdras, se mezclaron con el pueblo y ellos fueron expulsados, fueron excluidos del pueblo de Dios y tuvieron que formar su propio grupo. Era algo muy horrible, terrible lo que sucedió, pero eso es la verdad. Por eso hoy, cuando Jesús vino a pedirle agua a aquella mujer, le dijo, tú siendo judío me pides a mí agua de beber. Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, no nos llevamos bien. Pues era un grupo despreciado por los judíos. Aquí está el gentil, él es un griego. Él se viste como griego, él todavía piensa en la gloria de Grecia. Vive en Alejandría, se trasladó hacia allá porque Alejandro Magno estableció una gran ciudad y le puso el nombre de su padre Alejandro. Perdón, era su propio nombre Alejandro, pero puso ¿Tú eres de Filipos o eres de Alejandría? Alejandría. Entonces tenemos al judío, al gentil y al samaritano. En Hechos 2 vemos cómo viene el poder del Espíritu Santo
Y al que cree es bautizado en el Espíritu Santo y recibe la llenura en ese momento, recibe al Espíritu Santo. Pero cuando se le predica el Evangelio a ellos, quiero que vea conmigo ahí en Hechos 8:14, estamos ahí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Significa que no lo habían recibido. En el versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí cuando él creyó, solamente creyó y recibió el Espíritu Santo. Pero ahora tenía que venir Pedro a donde estaban los samaritanos, una raza que ellos consideraban baja. Dice, descendió. Siempre cuando usted ve descender en la Biblia es algo negativo. Descendieron a Samaria. Que él toque a él. Oh, no. Eso es racismo. Discriminación. Hay algunos otros que discriminamos a otros. ¿Sí? Aún en nuestro mismo país hay discriminación. Si usted es del país, ahí usted es de otro estado, se creen mejor que otros. Ahora hablando de otros de otra raza, otro color, otro lenguaje, ellos tenían que imponerle las manos. Voltéense, pónganle las manos así en sus brazos a él. Y él tenía que orar para que recibiese el Espíritu Santo. ¿Siente raro o qué? Pero ahora vemos a este varón en Hechos 10:44. Este es Cornelio, un italiano, un romano. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, todos los que creyeron. En cada uno de sus 3 eventos, ¿quién estaba? ¿No? ¿Cuál persona? ¿Quién? Pedro. Pedro estaba en Hechos 2 presente. Pedro y Juan estaban aquí. Pedro y Juan estaban aquí en Samaria, pero solamente Pedro estuvo aquí. Recuerden que hablamos que quizás Dios le encargó a Pedro. La iglesia le dijo, pastorea a mis ovejas. Una y otra vez era el líder. Cuando estaba ya en Jope, dejó de ser el líder. Estaba Jacobo en Jerusalén. Pero la gente escuchó y se dio cuenta de este evento. Y en Hechos 11, Pedro va y les explica lo que está sucediendo. Dice el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Note la reacción de la gente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estaban sorprendidos. Todo esto fue una lección a los judíos que Dios les había mandado hasta lo último de la tierra, y Pedro llegó hasta Jope, que son 40 millas, es como de aquí a allá donde está el muelle, el Santa Mónica, el muelle de Santa Mónica, hasta allá llegó Pedro. 40 millas, no llegó ni cruzar otra región. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba ir más allá. Con que los judíos estuvieran recibiendo la palabra de Dios, eso era suficiente. Pedro en ese tiempo ya tenía éxito. Vivía al lado, una casa al lado del mar. Sanaba a la gente con su sombra. Era famoso. La gente oraba, le pedía que viniera a orar y resucitaba a la gente. Estaba ya en un sentido cómodo, sin querer hacer más, pero Dios viene y lo lleva a la casa de Cornelio para mostrarle que hay una puerta grande de llevar el evangelio a todo el mundo. Porque de ahí vemos entonces que se cambia el énfasis de los judíos al mundo gentil. Y los 3 tuvieron que creer en Jesús para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué le mostró al poner las manos de aquí? Que no sea racista. ¿Qué le mostró aquí? Que no sea racista. Porque ese era el problema principal de los judíos. Es más, usted escuchó lo que Pedro le dijo a Cornelio, ¿sabes qué? No es lícito que yo entre bajo tu casa. Es como que usted vaya a la casa de una persona y ¿sabes qué? Yo no puedo entrar bajo la casa de los salvadoreños porque es... Aunque sea de Santa Ana también, pues. ¿Sí? Y eso fue lo que le dijo, ¿sabes qué? Es raro que yo
que hable con un salvadoreño. Pero déjate hablo de Cristo. ¿Cómo sentiría usted eso? Imagínense. Y esa era la mentalidad de ellos. Y es por eso que el Señor tuvo que hacerlo de esta forma, para quitarles ese pensamiento. ¿Se le quitó a Pedro? El libro de Gálatas vemos que no se le quitó. Porque él se sentaba a comer torta de chicharrón con los gentiles, pero llegaba el judío. Sí, hermano, yo no como lo que ellos comen. Pero se iban y volvía otra vez. Dice Pablo, lo tuve que enfrentar, lo resistí cara a cara, porque era un hipócrita, le estaba diciendo. Él y Bernabé. Obviamente no llegamos a esos capítulos, van a ser muy interesantes, pero quiero que continuemos en este momento. Vimos el día de Pentecostés, vimos el bautismo del Espíritu Santo registrado, el bautismo del Espíritu Santo explicado. Veamos ahora los eventos de Pentecostés, resumido, qué sucedió. Es importante reconocer que algunas cosas que ocurrieron en el día de Pentecostés fueron singulares, otras transitorias y algunas repetibles. Me vuelve a preguntar, pero ¿cómo sabe usted? Bueno, en el contexto de todas las Escrituras. Por ejemplo, ya no hacemos sacrificios, no llevamos corderos a un templo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos indicó que ya no debemos hacer eso. Y hay pasajes entonces que nos van a indicar que ya no se deben practicar, o ya no hay cosas que ya no debemos hacer, que aparecieron en el libro de Hechos. Letra A, vamos a ver los eventos únicos de Pentecostés. Hay 3 cosas a destacar. Primeramente vemos que Dios el Hijo bautizó con el Espíritu Santo. Ahora estoy usando la frase Dios el Hijo, no aparece, pero es para hacer la distinción aún dentro de la Trinidad. No hay 3 dioses, hay un solo Dios, pero Jesucristo bautizó a los creyentes con el Espíritu Santo, y esto lo hizo una vez por todas. En Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que aún no iba a venir el Espíritu Santo a morar en los creyentes hasta que Cristo sea glorificado. Eso es después de su muerte, cuando resucitó. Por eso le convenía, dice, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar al Consolador. No solamente vemos que el Hijo bautizó con el Espíritu Santo, pero el Padre autenticó la iglesia que Cristo estableció. Mira, Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Note que aquí le llama la casa del Dios viviente. No se refiere a un edificio, se refiere a la presencia de Dios. En la Biblia se mencionan 4 templos. Además del cuerpo físico de Jesús o del cuerpo del ser humano, el templo es el lugar donde moraba la presencia de Dios. Vemos el tabernáculo, el templo de Salomón, la iglesia del Nuevo Testamento, y quizás, yo en verdad no estoy seguro sobre un templo en el tiempo del milenio. Pero note que la iglesia es llamada casa de Dios, es como un templo. No es malo decir que este es un templo, porque es la casa de Dios, es la morada de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, se refería obviamente al tabernáculo. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia es el templo de Dios, la casa de Dios. Se llama un edificio compuesto de piedras vivas, y usted y yo somos las piedras vivas, y Jesucristo es la cabeza, es el fundamento donde es construida la iglesia. Esto muestra la importancia de la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo en esta era. En el Antiguo Testamento empezó en el tabernáculo, después se construyó un gran templo, pero ahora es en la iglesia. A diferencia de los otros templos físicos, una iglesia es una casa espiritual. Los miembros individuales son llamados piedras vivas o vivientes. El Señor Jesucristo construyó su iglesia durante su ministerio terrenal. La venida del Consolador de manera tan visible significó la aprobación de Dios. Cuando comprendemos la importancia de esta verdad, no necesitamos que nos motiven con pasajes como Hebreos 10:25. Dice, no dejándonos de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre.
sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este mandato está ahí porque hay quienes ya tenían una costumbre de no congregarse. Congregar significa juntarse, unirse, ir a un lugar. Y dice, hay quienes tienen la costumbre de no ir a la casa de Dios, de no acercarse a la casa de Dios. Y es una mala costumbre. La iglesia debe ser el centro de su vida cristiana. ¿Sí escuchó eso? Un cristiano comprometido está comprometido con el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es el lugar donde nos estimulamos a amarnos unos a otros, a amar a los demás, a crecer en Cristo, a fortalecernos. Dios nunca diseñó la vida cristiana para ser un solitario y aprender solo, y aquí yo solo aprendo. Me han tocado hablar con personas que tienen muy buenos motivos y buenos corazones y me empiezan a compartir lo que han aprendido solos. Pero tiene que haber algo, necesitamos maestros que nos enseñen la Biblia. La fe una vez dada a los santos, que esa fe se ha pasado a otro y así se ha traspasado a través de los siglos para que podamos comprender la verdad del Evangelio. Y como usted sabe, nosotros publicamos todo, cada servicio, queremos ser de bendición y hemos tratado de hacer bendición hasta lugares lejanos, remotos. A donde quiera que voy me encuentro con familias y personas que han recibido bendición de este ministerio. Pero no es lo mismo, usted sabe, venir a la iglesia que escuchar o ver algo en la pantalla. Hay algo especial de reunirnos en el nombre de Cristo. La presencia de Dios está entre nosotros. Y aunque es un buen suplente, nos puede hacer algo de bendición. No estoy diciendo que está mal. Lo que estoy tratando de decir es que no podemos reemplazarlo. ¿Me explico? Le pregunto a los que les gusta el deporte, ¿usted prefiere ir a ver a Canelo perder o prefiere usted verlo en la televisión? Dice, no, yo quisiera estar ahí. Es diferente cuando uno está ahí. Es diferente cuando veo a hermanos que conozco y amo y nos queremos. Es diferente que cuando estoy enfermo puedo compartir una petición con alguien que conozco y sé que va a orar por mí. Cuando estoy ausente me llama y me busca, ya no lo he visto, todo bien, ¿qué sucede? Nunca se moleste, se enoje si un hermano lo busca. Quizás yo le dije que le llamara a usted. Hay hermanos de confianza que han estado conmigo y a ellos no les tengo que hablar. Nunca le tengo que llamar. Nunca tengo que preocuparme dónde están. Bueno, pero hermano Oscar y su esposa, yo no tengo que preocuparme. Si su esposa no viene, yo sé que nunca es porque ella no quiere. Siempre es porque está enferma o algo que está tratando en su salud. Pero hay algunos que en cuanto no los veo, están en el baño, estoy preocupado. ¿Por qué? Por la costumbre que tienen de faltar por cualquier cosa. Una mala costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen, por costumbre. Es una mala costumbre. La iglesia es importante. No es por mí, no es por usted, es porque Jesús está aquí, su palabra está aquí y es la iglesia del Dios viviente. El Espíritu de Dios asumió la administración de la iglesia del Señor. Recuerde, Jesús estuvo aquí ¿por cuántos años? 3 años y medio. Y él tuvo que limitarse al tiempo y el espacio. Y no podía supervisar una iglesia. Es más, usted recuerda, Jesús le dijo a sus discípulos, no vayas a los gentiles ni a los samaritanos. Enfóquense en las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora que él se va, manda al Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo gobierna y puede guiar a todas las iglesias y a todos los cristianos en todo el mundo. Vemos eso en Antioquía, en Hechos 13:2. Vemos que Felipe fue dirigido por el Espíritu Santo en Hechos 8:29. Las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu en Hechos 9:31. El Espíritu prohibía a sus siervos ir a ciertos lugares en Hechos 16:6-7. El Espíritu guiaba a Pablo en Hechos 20:22. Y el Espíritu Santo es el que elegía a los pastores según Hechos 20:28. O sea que tomó el lugar de la administración de la iglesia cuando Jesús se fue. En otras palabras, estos eran los eventos únicos de Pentecostés. Vemos ahora los eventos, el evento transitorio de Pentecostés. Fue la habilitación milagrosa de los apóstoles para predicar en idiomas extranjeros. La próxima semana vamos a hablar sobre las lenguas. Existe la ley de la primera mención. Cuando se menciona una cosa por primera vez en la Biblia, tenemos que aprender a estudiarlo desde ese punto.
En este caso, esa es la primera vez que se menciona que una persona habló en lenguas, y en ese contexto se refiere que habló en diferentes lenguajes, porque había gente de todo tipo de países o naciones y lenguas. Pero eso se fue acabando. El don de lenguas es uno de los dones de señal temporales y será estudiado con más detalle más adelante. He estado estudiando a aquellos que dicen que se debe hablar en lenguas. Hay uno que él es el único que hasta este punto yo he visto, he escuchado, no sé si está fingiendo, pero la mayoría de los que hablan en lenguas siempre enseñan que la salvación se puede perder. Eso es una marca de todos. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué está hablando? ¿Quién sabe? Yo nunca me he burlado de ellos. Yo trato de no hacer burla de ellos porque sé que para muchos es algo serio. Yo les imploro, considere bien, crean en Jesucristo como su único Salvador. No es la salvación por obras, no es la salvación por guardar la ley. Pero qué curioso es que todos los que hoy afirman hablar en lenguas también aplican que tienen que guardar su salvación, tienen que cuidar su salvación. Le digo que hasta este punto hay un solo hombre que he escuchado que dice que la salvación es por fe, no se pierde, no la puedes perder, estás en la mano de Dios, pero aún creo que se hablan lenguas. Y he visto sus manifestaciones que le hacen así y la gente se cae. O sea, todavía hay prácticas que están haciendo en su iglesia esas manifestaciones y espectáculos. Yo he estado en un estadio con 16,000 jóvenes en la ciudad de Morelia, donde vi todos esos espectáculos. Se me hizo impresionante que eran como 6 horas de pura música. 6 horas pasaba un grupo y otro grupo y otro grupo, y cada vez había más, la gente se hacía más estática, había como un éxtasis. Y dije, esa es la clave de ellos, la música. La música que empieza a controlarlos, porque ¿podrán ellos hacer eso sin música? Nunca lo hacen. ¿Alguien ha estado ahí? ¿Saben a qué me refiero? A ver, levante su mano, no me dejes solo. ¿Sí? ¿A poco tú? ¿Sí? ¿Había música aquí en Hechos 2? No había música. Es más, no hay nada en las epístolas que le escribe Pablo al joven pastor sobre música. La música que se tocaba en la Biblia era música santa. Y voy a hablar acerca de la música espiritual pronto, porque no todo lo que se llama música cristiana es cristiana verdaderamente. Dicen algunos, estoy escuchando alabanzas. Pues suena como Ramón Ayala. Yo pensé que usted estaba escuchando alabanzas. Sí, es una banda cristiana. Mira, nada más. Así no funciona. Mi papá entró a una iglesia y miró a aquellos muchachos rock and rolleando. Yo vengo de un fondo de rock and roll. O sea, antes de conocer al Señor éramos, yo digo, hermano, yo tenía 7 años y iba a cumplir 8 años ese año, y sabe que me iban a regalar una guitarra eléctrica. Mi nombre es Ringo, llamado por el baterista más famoso de la tierra. Una banda que vino y cambió, en verdad, el curso de este país, pervirtió a la juventud. Gente satánica, profundamente satánica en sus canciones y en sus vidas. Gente perversa que iban a la India y eran creyentes de la religión de la India. Krishna, uno de ellos dice claramente, tú eres mi Señor, te amo, Señor, Krishna. Esas eran las influencias de mi papá. Cuando él llega a la iglesia, siendo un incrédulo sin saber nada de Dios, y dice, esto es lo mismo que yo hacía allá afuera. Eso no es la teología que le quiero dar. No se basa en la experiencia de mi papá, mi creencia se basa en lo que dicen las Escrituras. Pero una persona que no conoce lo que es santo, viene a una iglesia y quiere esperar algo diferente. Va a estar interesante cuando hablemos de ese asunto, porque algunos de nosotros quizás tenemos esa costumbre. Gente viene y dice, no siento el espíritu aquí. Digo, ¿cuál espíritu busca sentir? No dice la Biblia, sintieron el espíritu. Nada de eso dicen las Escrituras. Quieren sentir la emoción. ¿Por qué? Porque son como 50 canciones que se cantan una tras otra. Y siempre es música que levanta y te siente emocional.
Y para, mire, yo siendo un hombre masculino, de verdad, no me gusta la manera que cantan los hombres. Suenan como afeminados, suenan como mujeres, como que le están hablando a una novia y no le están alabando a Dios como un hombre debe cantar. Por eso me encanta cómo nuestro hermano Josué eleva su voz, porque canta como un hombre. Y está adorando a Dios y no hay confusión a quién está hablando. Le está hablando a Dios, no a Marisela. Y esto nada más es como quien dice una probadita, pero hay más, créanme, hay teología profunda en cuanto a este asunto. Vaya Hechos 2, versículo 4. Vamos a ver los eventos repetibles, debería decir letra C, los eventos repetibles. Los eventos repetibles de Pentecostés. En Hechos 2:4, y si todos fueron, ¿qué fueron? Llenos del Espíritu Santo. Vaya Hechos 4:8. Voy a leer algunos pasajes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 9:17 al final dice, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 13, versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y Hechos 13, versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ese es un mandato que Dios le dio a los cristianos en los escritos de los apóstoles, como dice Efesios 5:8, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Este pasaje nos explica de entregarnos completamente, sujetarnos a la guía del Espíritu Santo, y la comparación es no embriagarse, porque esa es la analogía que da cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas desconocidas. La gente decía, están llenos de mosto, están borrachos, están ebrios. Pero este pasaje nos enseña que es una comparación. Así como el alcohol se apodera de una persona y lo empieza a cambiar, lo estimula, es la ilustración que el Señor dice, cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él te estimula, te cambia, empieza usted a hablar diferente, empieza a andar diferente, a asemejarse a Cristo Jesús. Y usted se somete a Dios y guardando sus mandamientos, viviendo en justicia, haciendo lo que es recto. Y usted empieza a vivir una vida completamente diferente de lo que era antes. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Y eso tiene que suceder muy seguido, porque vea cuántas veces fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles. Fueron varias veces. Alguien dijo es que somos como unas vasijas con grietas. Se llena la vasija, pero como tiene una grieta, una fuga, empieza a acabarse el agua y tiene que volver a la fuente para ser llenado de nuevo. Recuerde, cuando somos salvos recibimos al don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos sella. Pero la llenura, el poder del Espíritu Santo es una cosa distinta. Usted está lleno del Espíritu Santo en este día. Note lo que dice Hechos 4:31 ahí en su Biblia. La iglesia fue empoderada para testificar con valentía, porque no fueron llenos del Espíritu Santo para hablar en cosas que nadie comprende. No fueron llenos del Espíritu Santo para cantar o tirarse al piso. Fueron llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El poder de Dios es un ingrediente necesario, pero muy a menudo ausente en la evangelización bíblica. Mucha gente sale a evangelizar cada sábado, cada martes, igual que nosotros, quizás cada día, pero van sin poder. Van sin la manera que Dios quiere usarlos. O sea, Dios obra también en la gente que escucha el Evangelio. Pero yo siempre me he preguntado, ¿pero cómo? ¿Significa que Dios como que trabaja más en aquellos? Y bueno, sí, eso es. Es como que hay algo que les incomoda más, algo que les despierta más cuando usted va lleno del Espíritu Santo. No lo puedo explicar, nada más con lo que dice la Biblia. He tenido experiencias personales de ser lleno del Espíritu Santo. O sea, quizás le parecía algo raro, pero yo he tenido experiencias donde no estoy enfermo de mi voz, no puedo hablar, y oro al Señor y mi voz regresa. Predico el mensaje y se me vuelve a ir.
Hay momentos donde yo he hablado con personas que todos me decían, este muchacho, olvídate, nadie quiere con él. ¿Cómo se llama él? Ya me dijeron su nombre, vamos a orar por él. Y oro y vamos, y cuando le hablo de Cristo, parece un niño que recibe a Cristo llorando y todos atónitos. O sea, son experiencias personales, pero no quiero que usted crea mis experiencias, crea lo que dice la Biblia. Es por eso que algunos salen y regresan y nadie fue salvo y se empiezan a frustrar. Ya no funciona esto. Nadie quiere escucharnos. Nadie nos abre la puerta. ¿Cuánto tiempo pasó orando? ¿Por qué es que aquellos que oran, la primera puerta se les abre y ahí se quedan todo el tiempo? Y usted y yo hasta nos cansamos, se nos hacen hoyos los zapatos porque andamos caminando para arriba, abajo, peleándonos con todo el mundo. Regresamos todos frustrados. Nadie quiso. ¿Cuánto tiempo oramos? O sea, es tiempo de creer lo que dice la Biblia. Estoy en verdad harto de escuchar y de creer que en este tiempo la generación Z no quiere nada, los millennials no quieren nada, los boomers ya van de salida. Dios no se preocupa por generaciones, todos somos igual. Y cada creyente, cada cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Cualquier persona que se pare detrás de un púlpito debe hacerlo lleno del Espíritu Santo. Cualquier persona que se pare detrás acá de la tarima para cantar debe hacerlo lleno del Espíritu Santo. Cualquier persona que haga algo para el Señor, algo tan sencillo como limpiar, tocar instrumento, cuidar niños, enseñar una clase, manejar el van de nuestra iglesia, manejar las cámaras, todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos llenos de otra cosa. ¿De qué estamos llenos? Ahí viene la gente y dice, aquí nos sentimos el Espíritu. Mira, que sientan un espíritu diferente. Donde hay gente alegre y feliz, llena del Espíritu Santo. Ahí va entrando, este tiene mala cara, no hombre, aquí no hay espíritu. Aquí está el espíritu del diablo. Y créanme que yo vengo de iglesias bautistas emocionadas. A mí me gusta cantar himnos alegres. Al Cristo vivo sirvo, al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Hay himnos que tan buenos en doctrina, pero no me gustan. Porque están muy calmados. Y si vamos a cantar un himno que es suave, hay que moverlo un poquito más. Vamos a cantarlo de esta forma. Santo, santo, santo. Señor. Está bien. Pero ¿qué tal? Santo, 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 Señor omnipotente. Oh, eso es más emocionante para mí. Canta alegre. Se puede repetir la llenura del Espíritu Santo. Algunos de ustedes tenemos familiares que no son salvos. ¿Ha sido lleno del Espíritu Santo? Mire, le vuelvo a decir, yo tengo muchas anécdotas personales que quisiera que usted hubiera ido conmigo. Yo vengo de un hogar donde papá oraba todos los días, lo encontraba orando. Y él me decía una y otra vez, nuestro trabajo no es llenar la iglesia, nuestro trabajo es obedecer a Dios. Dios va a llenar la iglesia. Esos son los motivos equivocados que a veces la gente tiene, ¿no? De crecer un imperio. Pero lo que a mí más me impresionó de la vida de él es que en un viaje que fuimos a México en el año 2000, él pudo llevar a los pies de Cristo a más de 60 de sus familiares, incluyendo a sus papás. Mire, y mi abuela era aquella que criticaba a los cristianos y que eran hipócritas y rateros y mentirosos. Ella no quería nada con el cristianismo. Mi abuelo era aquel que él no creció con un fundamento, tenía nada más la etiqueta de cristiano, creciendo en una iglesia presbiteriana. Pero cuando se sentaron allí en la mesa, yo escuché que papá sacó su Biblia. Yo dije, yo me salgo de aquí. Yo no quiero escuchar a mis abuelos rechazar a Cristo. Y me senté en la sala, allí en un sillón y volteaba y decía, bueno, todavía no lo han corrido, todavía no le ha gritado. Mi abuela era aquella que decía groserías y decía maldiciones. Y yo me volteaba y veía su rostro quebrantado. O sea, nunca yo había visto así a mi abuela, a mi abuelo, con ese rostro quebrantado. Y después recibieron al Señor Jesús. Y el próximo domingo, una iglesia donde se juntaban 6 viejitas, se juntaron 300 personas para escuchar el evangelio donde mi papá predicó. Y mucha gente escuchó el evangelio y decían, Jorge vino a Estados Unidos, dicen que es pastor ya. No era pastor, era un ganador de almas nada más.
Pero él predicó. Oh, qué bendición es haber visto esto. Yo vengo de iglesias grandes, iglesias donde hemos visto gente salva cada semana, gente siendo bautizada, añadida cada semana. Yo he tratado de venir a darle a usted esa visión de ir más allá, pensar fuera de nuestras paredes, porque la gente se va al infierno. Pero ese trabajo se hace con gente que es llena del Espíritu Santo. ¿O si no somos gente carnal, con buena doctrina, pero ¿de qué sirve si no la practicamos? Bien cabezones, dicen por ahí. Pero si el conocimiento envanece. Cuando no hay práctica y no hay amor, el conocimiento envanece. Yo pensé que era el último punto, por eso me avancé, por eso me detuve ahí. Número 5, el último, vemos la manifestación de la llegada del Espíritu Santo. Vemos nada más dos cosas que sucedieron. Vimos que vino un viento. Letra A escribe, y el viento significa poder. En Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento tiene mucho poder. Es la comparación al Espíritu. En Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. En Romanos 5:13 al final dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El fuego significa juicio. El fuego no significa un poder especial, no, es un juicio. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo, es Juan, hablando aquí, en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Parece que está junto, ¿verdad? Ahorita le voy a mostrar que no va junto. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Note el versículo 12 de Mateo 3. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Note, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el mismo contexto dice que Jesús va a venir a bautizar con el Espíritu Santo. Dice también va a bautizar con fuego. A aquellos que rechacen a Cristo van a ser llevados a juicio, a un fuego eterno, un fuego que nunca se va a apagar, una confusión perpetua para siempre. Jesucristo mismo va a ser el juez que va a lanzar a la gente al lago de fuego. Por lo tanto, los que estamos hoy hemos recibido a Cristo. No tenemos ese temor. Dice, ustedes quieren asustar a la gente con el infierno. Yo no tengo miedo del infierno porque yo sé que no voy para allá. ¿Es el infierno una herramienta, una táctica para asustar a la gente? Claro que sí. Se le llama el terror de Jehová, es el temor de Dios. Y siempre que Dios mandaba un profeta, les declaraba el juicio venidero si no se arrepentían. Y el infierno es un juicio venidero para aquellos que no se han arrepentido. Y el mensaje es, cree en Jesucristo para que no tengas que ir a ese juicio. Entonces sí, el infierno es una herramienta fuerte, es algo que debemos predicar siempre que anunciamos el Evangelio, porque debe haber juicio antes de que la gente abrace la gracia de Cristo. Terminamos 3 versículos de Hechos capítulo 2. La próxima semana estaremos entonces estudiando lo que es no la persona del Espíritu Santo, sino vamos a ver la presencia del Espíritu Santo. De Pentecostés. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos. Te pedimos que nos lleves a nuestras casas, Señor, llenos de tu gozo, sabiendo que tú nos has dado tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que nos empoderes para hacer tu obra. Quizás hay quienes de nosotros nos sentimos, Señor, incapaces de hacer la obra. Quizás sentimos que no tenemos conocimiento o estudio, pero tu palabra nos enseña claramente que tu Espíritu Santo nos habilita y nos hace competentes siervos tuyos. Que nosotros confiemos más en el poder de tu Espíritu Santo que en nuestro estudio. Obviamente no me refiero al estudio de la Biblia. Qué tan importante es que estudiemos la Biblia. A veces pensamos que tenemos que estudiar algo aparte de la Biblia. Tu Espíritu Santo nos enseña claramente que tu palabra es verdad y tu palabra es Espíritu. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para hacer tu obra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.